tanto, la cobertura de la educación, estamos en otra discusión hoy día en Chile sobre la calidad o sobre el precio, pero la cobertura aumentó. Hay un fenómeno que es muy importante, sobre todo importante para las capas medias, no solamente en Chile, sino en América Latina, que es la incorporación creciente. Tiene que ver en este caso con la mujer, pero es la incorporación del segundo pilar económico de ingresos a una familia. Es decir, imagínense usted, el nivel de inestabilidad que puede tener una familia que tiene solamente un ingreso, da lo mismo quién, pero pierde la pega y se acaba la salud, se acaba la educación, se acaba el alimento, la higiene, etc. Eso es un segundo empleo que agrega, de alguna manera, un soporte adicional, ¿verdad?, a la estabilidad económica en América Latina y particularmente en Chile. Eso ha sido la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que es sumamente masiva. Y eso que en Chile todavía tenemos escalas menores respecto de comparación, comparativamente respecto a otros países. Y además la masificación del crédito, que no es menor. O sea, esto tiene un lado súper oscuro, pero tiene un lado también positivo, que tiene que ver con el acceso a bienes, con el acceso a servicios, que de alguna manera no se pretendía que redujera esta brecha de, ¿verdad? Lo que tú tienes capital, accedes, pero si no tienes crédito, y puedes acceder igual. La idea había un principio de ese tipo al origen, que no salió. Sin embargo, esto ha representado un grado de bienestar, no ha logrado reducir la desigualdad. No hay duda que Chile es otro contexto, es otro país, y que por lo tanto la revisión del grupo socioeconómico merece una revisión o dar una vueltecita, ¿verdad?, para poder entender o ajustarla a los puntos nuevos. Voy a dejar aquí un rato la duda técnica respecto del tema y nos vamos a dar un paseo respecto de lo que las personas piensan. Pero hasta hoy el gran problema es que los grupos socioeconómicos se tratan como un grupo de tamaño. El problema es que no hay otra justificación más que la postura, porque siempre lo hemos hecho así, porque siempre hemos mirado al sector más rico, etc. Pero nosotros tenemos un problema, ¿verdad?, que es para poder realmente tener una segmentación socioeconómica desde el punto de vista más técnico o académico. Necesitamos cumplir algunos requisitos. Y ese primer requisito, que es súper importante, es que distingamos grupos que al interior sean parecidos. Es decir, si nosotros formamos parte de un mismo grupo socioeconómico, la idea es que compartamos una serie de variables y que nos parezcamos más o menos, o que el primero de la lista y el último de la lista de este mismo grupo tengamos algo en común. Y que al mismo tiempo que este grupo que conformamos nosotros sean distintos de otros grupos para que tenga sentido hacer el proceso. Estoy hablando de concepciones bastante básicas, pero lamentablemente eso, al tener porcentajes fijos y al tener un país sometido a variaciones de todo tipo, no garantiza que cada uno de estos grupos al interior sea efectivamente homogéneo y distinto. Ahora, otro tema es un problema más bien pragmático, ¿no? Nosotros podríamos usar los percentiles, tener 100 grupos distintos. Pero eso es una locura desde el punto de vista de la administración, desde la lógica más comercial, desde la lógica de marketing o desde la lógica incluso de políticas públicas. Entonces necesitamos reducir complejidad, ¿verdad?, para poder orientarnos y ser más eficientes en el tipo de trabajo que nosotros tengamos. La crítica desde la que nosotros, o la autocrítica, ¿verdad?, son parte industrial, desde la que nosotros partimos es que la clasificación actual no logra el carácter de una segmentación justamente por no cumplir con estos requisitos. Entonces propusimos trabajar, y esto es un tema súper importante porque habla de la era que estamos viviendo. Recién hablábamos con un amigo afuera sobre el tema de transparencia, pero la verdad es que hoy día es posible confiar en las datas públicas, más allá del chascarro del censo, que entiendo se va a corregir próximamente, que no le hace bien a Chile tener malos números respecto a Chile. Hoy día es posible utilizar instrumentos públicos, o sea, todos ustedes pueden acceder, las universidades en general, los institutos de investigación, cualquiera, acceder a data que es súper interesante. Y dentro de esa data están las encuestas CASET, las ex-fichas CAS, que se hacen cada 3 años, si no me equivoco, cada 2 años. Y lo que hacen es radiografiar la realidad socioeconómica, ¿verdad?, de los distintos tipos de familias de la población en Chile. Son muestras súper interesantes, tienen una serie histórica, por lo tanto que uno puede consultar en la evoluciones, etc. Pero además existen otro tipo de encuestas, como la encuesta de presupuestos familiares,
familiar que detalla súper bien el gasto de distintas familias, que se está realizando hoy día cada 5 años, y que nosotros como industria estamos tratando de presionar para que la cosa ande más o menos pareada con la caseta. Hay datos públicos, y eso ocurre ahora, y es interesante que podemos pasarnos todos, ¿verdad?, para poder dar un poco fe y un conocimiento compartido, no tan discutible como que fueran solamente datos privados. Entonces, hoy día la data pública es un valor para la industria nuestra y para el resto del mercado, justamente porque tiene bastante calidad. Imagínense, lo acabo de modo de ejemplo, la CACEN tiene solamente en el caso de la muestra de jefes de hogar, o principales sostenedores del hogar, como queramos llamarlo, casi 60.000 personas. O sea, con una muestra así los niveles de errores son bajísimos, la capacidad de estimación es potente. Tiene alguna restricción a nivel geográfico específico, como que hay comunas chiquitas que probablemente están subrepresentadas, con poquitos casos, etc. Pero en el agregado final es posible utilizar instrumentos públicos y eso es muy bueno. Ahora, nuestro postulado es que en vez de hacer todas estas cosas que hablábamos al inicio, ¿verdad?, observar si el tejado es más o menos de este tipo, o preguntarle por teléfono si tiene bien, porque además, imagínense el contexto de Chile hoy día, todo el mundo habla de los altos niveles de delincuencia que pueden existir, etc. Si yo estoy en mi casa, me llaman por teléfono y empiezan a preguntar, oye, ¿tienes estos bienes? Si tienes televisor, si tienes LCD, o es plasma, o es más antiguo, que es más moderno, y después me pregunta si tengo mascota, porque legítimamente puede haber un cliente detrás que sea para comida para perritos o para gatitos que quiera saber si efectivamente tiene perros y tiene gatos y qué tipo de comida le da. Entonces, pero yo estoy del otro lado escuchando esto y si tiene perros, lo único que me falta preguntar es a qué hora no voy a estar, ¿verdad?, para poder pasar con un carrito y llevarse todas las cosas. O cuando tú ya le preguntas, oye, pero ¿en qué colegio están tus hijos? Ahí la conversación se acabó en el acto. Entonces, ese nivel de tasa de rechazo que existe frente de la población frente a este tipo de encuestas nos obliga también a mutar desde un punto de vista más pragmático qué es lo que tenemos que hacer para poder intentar aproximarnos a esta segmentación socioeconómica. Recuerden de que todo el rato de lo único que estaba hablando es tratar de predecir dónde estamos cada uno de nosotros en esta curvita, ¿verdad?, que es la distribución socioeconómica de nuestro país. Hemos llegado a la convicción, o sea, no hemos llegado a la convicción, hemos comprobado pragmáticamente que preguntar por los ingresos de una manera más elegante, que se gana más o menos que esto, y que ganan más o menos que esta cifra, y tú vas acotando con 3 o 3 preguntas un rango, para poder ubicarnos más o menos dónde estamos en nuestros ingresos, logramos predecir. Y el ingreso es, y no hay una discusión al respecto, el principal proxy, o la principal variable que permite estimar el grupo socioeconómico al que nosotros pertenecemos. No, ¿por qué? Porque correlaciona muy positivo con todas las variables que intentan predecir. Es la variable que tiene mayores correlaciones. Voy a tratar de explicar este gráfico y prometo terminar con lo más duro aquí y después hablar de cosas un poquito más rápidas. Si yo predigo, imagínense la variable que tenemos acá. Tenemos el tipo de vivienda, es decir, si vivimos en casa, en departamento, con las clasificaciones que pueden existir de este tipo de encuestas, como la CACEN. El tipo de ocupación, o sea, saber si eres un gran gerente, o eres un operario, o tienes un comercio inestable, tienes un comercio inestable, si tienes ISAPRE o tienes FONASA. Y si tienes FONASA, ¿cuál de la escala de FONASA? Porque FONASA tiene el más acomodado a FONASA hasta los más empobrecidos. Motorización, así se llama la variable, en realidad tienes o no tienes auto. Y si tienes auto, ¿cuántos autos tienes en la casa? Y la educación de los hijos, es decir, si están estudiando en un colegio particular pagado, o están estudiando en un municipalizado, que sería el otro extremo, o en el híbrido, amplio híbrido de los colegios subvencionados. Y también los años de escolaridad que tiene el principal sostenedor del hogar, le digo el número de años, ¿verdad?, que eso es lo que nos va a proyectar algunas variables. Si yo trato de predecir el ingreso, que recordemos que es el principal estimador del grupo socioeconómico, a partir de cada una de estas variables llego a correlaciones o a probabilidades de no más del 27%, de lo mejor de los casos. O de otro modo, yo podría hacer una mejor estimación que de una manera larga, porque tendría el 50% de la probabilidad de equivocarme. Entonces es muy pobre la correlación que existe individual de cada una de estas variables respecto del ingreso.
Y cuando nosotros vamos agregando indicadores, es decir, enredamos un poco el cuento y mezclamos todas estas variables en conjunto, no llegan a explicar más allá del 30, haciendo incluso más compleja la forma de estimarlo. Porque muchas más variables tengo acá, más preguntas tengo que hacerle a ustedes cuando nos llamamos por teléfono, o cuando lo encuentro online, o cuando lo vamos a encontrar a la casa, o nos paramos a la salida del mall para poder estimar su grupo socioeconómico. Pero al revés, fíjense, cuando uno trata de estimar estas mismas variables a partir simplemente del ingreso, prácticamente duplicamos el poder predictivo que tiene el grupo socioeconómico, o sea, a partir del ingreso. Aquí dice que el tipo de vivienda da un 25% de posibilidad de estimar el ingreso, viceversa, conociendo el ingreso, puedo estimar el tipo de vivienda en un 43%. Los porcentajes crecen significativamente. Incluso en el caso del automóvil, que es súper buen discriminador. Nosotros hoy día tendríamos que pensar, nos vamos a entrar un número malo, pero tendríamos que pensar de que todo Chile tiene auto. Mentira, esto es donde nosotros andamos, cómprese el Waze o baje el Waze. Y se da cuenta usted de cuáles son las zonas calientes y las zonas que no lo son. Las que no lo son, la penetración de automóviles es mucho menor. Pero bueno, en eso estamos. Fuimos donde la Asociación de Investigadores del Mercado, nos estuvieron súper amorosamente, se armó una comisión de trabajo que está a punto de emitir una opinión final. Yo creo que a fines de abril o los primeros días de mayo deberíamos estar en comisión de ya confesarle al mercado cuál es nuestra postura respecto del grupo socioeconómico. Pero vamos bien. Aquí solamente para decir lo baja que es la correlación entre educación y el ingreso. Si nosotros tratáramos de predecir el ingreso a partir de la variable de educación o la cantidad de años de escolaridad que tiene el principal sostenedor del hogar, la encuesta CACEN, nos encontramos con el siguiente fenómeno. La curva roja es la predicción y la curva azul es la realidad, según la CACEN 2011.